Bienvenidos a Metamorfosis en YouTube. Este es nuestro programa número 5 de la segunda temporada y esta es la tercera semana del mes de marzo del año 2021. Recuerden que tengo que ser muy estricta con esto de los días, los horarios, porque él está muy pendiente de que digamos cuál es este programa y así no nos enredamos. ¿Cómo estás, Dante? Hola, Belén, muy bien, gracias. ¿Cómo estás por allá? ¿Cómo está la temperatura? Porque por acá nosotros tenemos otra vez nieve, después que habíamos tenido una pequeña pausa de 2 días, pero ha estado nevando toda la tarde y estamos a -3 grados. Me gusta el frío, pero no tanto. Me gusta el frío un ratito. Nosotros aquí en la cálida Miami estamos siempre a 80 Fahrenheit, que son 20 y pico de temperatura, con un solcito sabroso como para estar en la playa, pero estamos trabajando en la oficina en este momento. Qué bueno, me alegra. Mira, tú estás en cuarentena, ¿no? Sí, nosotros estamos acá en cuarentena en Alemania desde la segunda cuarentena de esta pandemia del COVID-19 que arrancó desde octubre, la segunda etapa de la pandemia, de la cuarentena. Comenzó en octubre, la segunda quincena de octubre, y termina aproximadamente el 23 de marzo, es decir, el próximo martes. ¿Eso qué significa? ¿Cómo llevamos nosotros la cuarentena aquí? La primera etapa fue restricción absoluta, eso fue desde marzo hasta, hasta septiembre, sí. No fue absoluta, habían medidas, no se podía salir en grupos de más de 3 personas, lo contrario te podían multar o llevarte preso, había que tener restricciones en los automercados y en las farmacias, utilizar la mascarilla, etcétera, etcétera. Eso duró aproximadamente hasta septiembre del año pasado. En octubre, se pensó que se podía volver, que se estaba aplanando la curva, como dicen los especialistas, y se podía volver a la vida normal. Sin embargo, no fue así porque se incrementaron los nuevos casos en Italia y en España, y Alemania, que es uno de los países que ha sido pionero en las medidas contra el COVID, decidió arreciar nuevamente la cuarentena a partir de octubre, la segunda quincena de octubre del año 2020. Nos tuvimos que encerrar nuevamente, escuelas cerradas. Te pregunto, ¿Sí? ¿tú dirías que dentro de lo que es normal en un año que no fue normal y en una circunstancia que no ha sido normal, tú tienes una cuarentena más o menos normal, ¿no? Bueno, una cuarentena normal significa restricción de muchas actividades públicas, como por ejemplo los Pero una partidos de sola fútbol. cosa, mi pregunta va a que tu cuarentena se llama solo cuarentena, ¿no? Sí, una cuarentena. Mira, la razón por la que te pregunto es porque tú sabes que el tema del COVID y de, bueno, Venezuela es una historia sin fin, pero lo último que ha declarado o decretado el gobierno de Nicolás Maduro es una cosa que me llama poderosamente la atención y que me hizo reflexionar mucho, porque él convocó a una cuarentena con flexibilización limitada y parcial en la región capital y en el estado Bolívar. Entonces, yo así fue que me enteré que en Venezuela hay distintas categorías de cuarentena y además una cosa que se parece al 1x10 ese de 10 temas por uno, producción musical nacional y extranjera, 10 por 1 de lleva a 10 personas a votar los días de las elecciones. Ahora hay 7 más 7. 7 más 7, sí. Porque son 7 días de un tipo de cuarentena y 7 días de otro 7 tipo de días de otro. cuarentena. Y Pero tú te además sabes los tipos de cuarentena. hay un extenso menú, vamos a compartirlo con nuestros amigos que no están en Venezuela. Hay mucha gente, Chile, Colombia, Ecuador, tendrán interés en saber cuáles son los tipos de cuarentena que tenemos en Venezuela. Aquí vamos. Flexible, normal. Cuarentena radical, simple. Cuarentena flexible con medidas. Cuarentena flexible como si nada. Cuarentena radical, radical. Cuarentena flexible especial. Cuarentena radical flexible, y la más reciente, cuarentena con flexibilización limitada y parcial. Ahora tú me explicas. Bueno, yo reflexioné a ver qué interpretación a la distancia le podía dar a una cuarentena con flexibilización limitada y parcial. O sea, que es limitada, o sea, puedes, pero no puedes,
y parcial, que me imagino que es que para ciertas circunstancias puedes y para otras circunstancias no puedes. Entonces, como diría mi abuela, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Entonces, pero además de eso, o sea, ahora que tú me dices que tenemos un menú de cuarentena, yo creo que lo único que queda es quedarse encerrado en la casa porque ese arroz con mango no lo entienden ni ellos mismos. Como todo lo Sí, convierten en un arroz con mango para tener el control de la situación, no me extraña. Esta nueva variante de cuarentena es resultado de la decisión del gobierno nacional, como dijo Nicolás Maduro, para enfrentar los casos de la variante de COVID-19 que viene desde Brasil y señala que la emergencia implica la preparación contundente de la nación para atender a todos aquellos pacientes que necesiten cuidado médico por el COVID-19, especialmente los pacientes más graves. Entonces dice ok, que la comencemos entonces a no, desmenuzar la espérate, que no he información. terminado, porque además dice Da. que la infraestructura hospitalaria del país está preparada para lo que viene y se sigue trabajando en ofrecer a los venezolanos la mejor atención médica. Pero el Sindicato de los Trabajadores de la Salud señala que no hay nada más difícil en este momento que encontrar una cama en terapia intensiva de un hospital. Y por si eso fuera poco, y a pesar de que estamos, bueno, dicen ellos, estamos entregados a la lucha contra el COVID-19 por darle salud a los venezolanos, Delcy Rodríguez, no voy a hacer ningún comentario de Delcy Rodríguez, Delcy la fea, como la llama Seudi, dijo en nombre del gobierno nacional que se va a prohibir AstraZeneca, la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19, por lo que ha pasado en Europa. Pregunto yo, ¿qué pueden saber ellos lo que ha pasado en Europa? Pero bueno, dame tú tu visión de las cosas, porque es que me da prurito el asunto. Algunas, sí, algunas cosas que tenemos que recordar. Por ejemplo, la distribución de vacunas para países con problemas económicos, con problemas sí, de economía, de fluidez de dinero, como lo es el caso venezolano, van a recibir una especie de donaciones que no son tales, solo que cuestan menos dólares que las vacunas normales. Las vacunas que van a recibir los países normales, los países de Europa, los países industrializados, cada dosis tiene un valor entre 5 y 10 dólares. Para los países... Espérate, no, no es que sean vacunas normales y anormales, ojo, son las mismas No, vacunas a un precio regular y a un precio diferencial. claro, porque se canalizan a través de instituciones benéficas como la Organización Mundial de la Salud, la ACNUR, etcétera, etcétera. No es que se disminuya la calidad, es el precio que va a ser financiado. Pues bien, Venezuela ni siquiera está incluida en la lista de países a ser proveídos por vacunas porque hay una disputa entre los dos bandos políticos en Venezuela, es decir, la dictadura oficial y la dictadura que se hace llamar oposición. Entonces Venezuela todavía no está incluido en esa lista. Eso por una parte. Por otra parte, para ser atendido en un hospital en Venezuela, tú debes estar incluido si tienes alguna conexión importante con el gobierno, con el alto gobierno, probablemente con el ministro o con el viceministro de salud, para que te anoten en una lista para ver si dentro de unos 3, 4 o 6 meses te pueden hacer una operación, por ejemplo, de el meñique porque se te fracturó el meñique. Así, o sea, eso pareciera una tontería, pero no lo es. Como pareciera seria esta lista de posibilidades de cuarentena, que no lo es, que es un absurdo, que es una grosería, que es una falta de respeto al pueblo venezolano, pero que sin embargo corre a través de los medios de comunicación como que si fuera algo serio, y no lo es. Es realmente una burla, una grosería. Como por ejemplo lo que está sucediendo en el estado de Aragua, nuestro estado de origen, en Maracay. El próximo 19 de marzo, el próximo viernes, a lo mejor ya ha pasado cuando salga al aire este espacio de metamorfosis. El 19 de marzo se celebra el Día de San José, que es el patrono de la ciudad. Se solía tradicionalmente elegir una reina para la realización de las ferias de San José en Maracay, en situaciones normales, es decir, hace 20 años atrás, antes de una narcodictadura. Pues bien, se están realizando a puertas cerradas la elección de una reina de ferias, lo cual constituye otro absurdo más de este caos, de ese sainete narcodirigente que es la dirigencia política venezolana. Están haciendo una elección de reina en un periodo de pandemia. O sea, ¿será que ellos van a decretar la semana siguiente a la elección de la reina de San José
cuarentena flexible especial o, Reinada, con reinado. o flexible con reinado, Con reinado. o flexible con supervisión, o flexible con, o sea, o no flexible, radical. Que este término les gusta total. mucho, radical. A Chávez le encantaba lo radical, ¿te acuerdas? Mira, pero tú sabes que es triste también, que toda esta situación del COVID desde que se inició ha servido para que el gobierno reoriente sus discursos y siga manejando todo lo que tiene que ver con el intercambio de información entre la opinión pública. Fíjate que son tan descarados, por ejemplo, que a pesar de que cuando inicialmente decían que nadie en Venezuela se enfermaba de COVID, porque nosotros, no sé, éramos superpoderosos y el gobierno se ocupaba de que nadie le diera COVID, cuando los funcionarios del gobierno se empezaron a enfermar, ellos se convirtieron en los héroes de la patria que estaban enfrentando el virus, porque todos somos iguales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, incluso la pandemia le ha servido al gobierno para su estrategia de desinformación. Ese discurso público oficial que trata de enredar a la gente. Y tú decías hace rato que los medios de comunicación se prestan para el menú de cuarentenas. Pero es que al final de cuentas ellos lo manejan todo. Y es como dice el Instituto de Investigación de Comunicaciones de la Universidad Central de Venezuela, no hay salida. O sea, cierran los medios, persiguen a los periodistas, persiguen a quienes quieren buscar recursos para explicar lo que está pasando de verdad, pero este régimen se llena ahora de héroes enfrentados. Y dice mentiras como que estamos preparados para enfrentar una situación que ha provocado muertes en los países desarrollados más importantes del mundo, que estando listos tienen 1 millón de muertos. O sea, estando preparados, teniendo la infraestructura. Entonces, ¿cómo se pueden llenar la boca con semejante burla diciendo que ellos están listos y se siguen preparando para cuando realmente viven los venezolanos, nuestros venezolanos, tu mamá, la mía, nuestra familia, en un país donde la gente en el año, no me acuerdo, 1999, consumía 65 kilos de carne por persona, y en este momento los que pueden, que no son muchos, si acaso llegan a 3 kilos al año por persona en el consumo de carnes. O sea, ¿cómo me puedo justificar déjame hambre? Concentrarme, déjame lograr un estado alfa para tratar de tomar los dos temas que son álgidos realmente. El primero es el tema de la información, que es justamente una de las razones por las cuales nosotros estamos a través de estos medios tratando de decirle a algunos amigos que nos rodean, que no están en Venezuela, porque los amigos que están en otros países... y a quienes nos quieran escuchar. Y a los quienes nos quieran escuchar, por supuesto. Y yo decía hace un momento, tú lo corroborabas, es que al final ellos controlan todo. Los pocos medios de comunicación que existen están al servicio, por supuesto, de la narcodictadura. Entonces, que se presente esta lista de menús que habíamos leído anteriormente como que si fuera una información, me parece también parte del tema noticioso. Pero otro asunto relacionado con la información. Se han cerrado en Venezuela mínimo 5 o 10, por ejemplo, aquí tengo una lista de estaciones de radio que han sido cerradas por Conatel, sin ningún tipo de justificación, sencillamente llegan a que hay una orden de cierre y se hace aquí. Cariñosa, 106.1 FM en Anzoátegui. Ponle Candela, 93.3 FM en el estado Sucre. Médano, 95.5 FM en el estado Falcón. O Estéreo 99.7 en Monagas, Rumbera 94.7 en Cogede, ese ritmo 96.9 en el estado Aragua. Sin contar con las personas que tenían sus estaciones de radio que estaban comenzando y que por falta de publicidad, por todo el problema que existe en Venezuela, han tenido que ir cerrando sus puertas poco a poco hasta que se dan de cuenta, me quedé sin estación de radio. Así de pronto, porque así está, así como el sapo que lo meten en el agua fría y le encienden la candela, y cuando está hirviendo es que se da cuenta del asunto. Así está pasando en Venezuela con el tema. Y eso sin mencionar a los periodistas que se quedaron sin sus espacios por la censura del gobierno, por la censura de las propias emisoras que tratan de poner sus barbas en remojo
y demás. O los que por temor a las amenazas o porque les han disparado, les quemaron las cámaras, les quitaron los celulares, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, Pero el otro tema que has mencionado, Belén, ¿cuánto comemos? ¿Quiénes comemos? no, pero ¿Quiénes? espérate para que cerremos esto, porque es que el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela presentó un informe que dice que en el año 2020, solo en el año 2020, se confirmaron 636 violaciones de las garantías a la libertad de información y expresión que están contenidas en la Constitución Nacional, ¿ok? No es gente que quiere hablar por hablar o que quiere criticar por criticar, sino que está ejerciendo un derecho que la patria, para usar la terminología que ellos usan, les concedió cuando se hizo la Constitución y todas las veces que se ha renovado, porque los cambios que se le han hecho a la Constitución, la libertad de expresión siempre ha estado ahí. Entonces, qué lástima que en la Venezuela de hoy, que se ufanan de ser tan maravillosa, y yo siempre me acuerdo cuando me voy a poner ácida del Ministerio de la Felicidad, ¿te acuerdas? O sea, yo quisiera Sí, saber cómo la gente es feliz. el de 1984 de George Orwell, sí, me acuerdo. Bueno, entonces, ¿cómo me vas a decir tú a mí que existe libertad de expresión en un país donde corren a la gente, como a nosotros, por decir la verdad? Claro. Bueno, esta lista de emisoras cerradas corresponde al informe de la Sociedad de Informe Prensa y Sociedad, no recuerdo, Instituto de Prensa y Sociedad, creo que es el nombre de quien hace, la institución que hace el estudio. Esta lista de emisoras cerradas corresponde a ese informe y forma parte de las violaciones de la libertad de expresión que sistemáticamente se vienen ejecutando en Venezuela desde hace más de 21 años a través de CONATEL, que es la institución que llega y dice, bueno, que hay una orden de cierre, de averiguación, sin ningún tipo de justificación, y han cerrado esto. Sin mencionar los casos de agresiones físicas, sin mencionar los casos de amedrentamiento, de amenaza. Ahí está Roland Carreño, por ejemplo, detenido desde hace un montón de meses, sin explicación, sin justificación, sin juicio, pero es que no hay justicia. Y ese tipo de cosas son las que quieren ocultar, ese tipo de cosas son las que quieren controlar con ese manejo perverso de la información, como quieren ocultar el tema del hambre que se está pasando en el país. Ese es otro tema. Si tú lo has dicho correctamente, en 1999 las estadísticas señalaban que 65%, 65 kilos de carne promedio comía un venezolano al año. 65 kilos de carne al año. Hoy en día, si acaso 3 kilos de carne al año. Al año. Eso anualmente, sí, por persona. El problema de nutrición, pero claro, si tenemos un sueldo mínimo en 1.800.000 bolívares, con los billetes nuevos y como tú quieras, pero ese es el monto, que es el equivalente a menos de $1, a menos de $1. Menos de $1. Y un kilo de carne, medianamente, o sea, ni siquiera de máximo nivel, de máxima calidad, está entre $4 y $6. Sí. O sea, eso deja sin palabras, Belén. Yo realmente... Mira, te voy a hablar de un caso de la vida real, por decirlo de alguna manera. Nosotros hacemos un mercado para mi mamá, en un supermercado de Maracay, al que le pagamos vía Cele en su cuenta en dólares aquí en los Estados Unidos. Y ese mercado para mi mamá, que no les llega a durar un mes, y en mi caso viven menos de 4 personas, está en el orden de los $100 mensuales que pagamos entre las hermanas que estamos fuera del país. Y entonces yo me pregunto, si la gente gana $1, vamos a decir que matan tigre, que se resuelve. Si la gente gana $10, ¿cómo puede hacer un mercado? ¿Cómo puede comer? Pero estamos hablando de la alimentación y hay otros nichos importantísimos. Claro, el aseo personal. Claro. El tema de la desinfección de las manos, el jabón, las toallas húmedas. Las medicinas, porque nuestras madres a la edad que tienen dependen de un cóctel de remedios que hay que estar comprando a cada rato. Y ok, ellas, yo sé que ellas se bandean con un guarapito, con un té, con una cataplasma, pero esa no es la solución a los problemas clínicos que pueden tener. Ni es tampoco un aliciente para la salud de personas de mayor edad. Yo sé que tú no sabes de eso porque tú eres una chica muy joven, pero eso no ayuda a la salud de nuestras madres que superan ya los 60, 65 años, o las madres de toda una generación de venezolanos que con todo el derecho se resisten a salir de Venezuela, porque mi mamá es una que rotundamente ya yo estoy
convencido de que yo no podré ver a mi mamá pues, durante el resto de mi vida, porque yo no puedo salir de aquí de Alemania por lo menos en 10 años, y porque ella se niega rotundamente a salir de Venezuela, porque ella cree que tomar un avión significa abandonar el país. Pero entonces tú llegas a comprender en este proceso migratorio que nos ha tocado vivir, de exilio, que nos ha tocado asimilar, que tiene que respetar su derecho, pues. O sea, ellas nacieron en otra época, tienen otra percepción de la vida y de la realidad, y bueno, hay que respetar un poquito eso. Los desdichados somos nosotros, que teniendo todavía algún tipo de fuerza y algún tipo de juventud, pudimos tomar camino y, lo más importante, digo yo, dejar testimonio de lo que está sucediendo para que otras generaciones no caigan en el engaño, como es la pretensión de esta dirigencia política que se hace llamar opositora, y que yo sé que algunas veces eso molesta a algunas personas, pero es que todavía no se vislumbro yo particularmente en el horizonte ningún tipo de aliciente en el sentido de una dirigencia sustituta. Hay una encuesta que creo que es de Data Analysis, hay una encuesta reciente de ahorita, de marzo, de febrero, en el que el nivel de desaprobación de Maduro es altísimo, pero el nivel de desaprobación de Guaidó también. Y entonces, Achú. sí, y entonces la conclusión de la encuesta es que la gente votaría, que no quiere votar, dicho sea de paso, porque está obstinada de votar y seguir en lo mismo. Y eso Además que es una trampa hacerle creer a la gente que votar tiene algún sentido. Pero entonces el resultado del cruce de información de la encuesta es que la gente votaría por lo que aquí en Estados Unidos llaman un outsider, o sea, por una tercera vía, por alguien que apareciera y vamos a votar por este, que fue lo que nos pasó con Chávez. ¿Qué fue lo que sucedió con Entonces yo Chávez? digo, o sea, qué peligrosa es la situación. La gente pasa trabajo, pasa hambre, además de la necesidad de comida que establecimos ahorita. Acuérdate que el sistema eléctrico está en el peor de los estados, o sea, ni en la época de Gómez los problemas eléctricos eran como los de ahora. Y para Ni de Cerecita, servicios básicos como el agua para potable. Cerecita del helado, en el país, el 92% de los hogares no tienen un suministro continuo de agua potable. 92%. Y ya no vivimos cerca del río como vivía mi abuela. Claro. Sin mencionar la falta de gas doméstico, siendo el país que tiene mayores reservas probadas en el mundo a la par de Arabia Saudita, porque la empresa petrolera más importante del mundo ha sido total y absolutamente desvalijada por el narcosistema que existe desde hace 21 años en Venezuela. O sea, solamente por decir algunas cositas. Y por eso nosotros en Metamorfosis Forzada no vamos a dejar de decir lo que pensamos, lo que leemos, lo que interpretamos y lo que vemos. Porque aunque estemos fuera, nos duele el país y tenemos el corazón en el país. O sea, para mí una de las cosas más importantes del mundo es mi mamá. Y que mi mamá tenga agua, que mi mamá tenga electricidad, que mi mamá tenga medicinas y que mi mamá tenga comida, es una de las cosas por las que yo trabajo diariamente. Y como yo, tú y como tú, todos los que se conectan con nosotros a través de este podcast. Es lo que motiva, es lo que a veces en las mañanas o en algún momento a la hora de la madrugada de reflexión, tú te dices, bueno, ¿qué haces aquí? ¿Cómo soportas esta temperatura? ¿Cómo te has adaptado después de 60 años de haber vivido en el trópico? Que tú no tienes 60 años, mentiroso. Bueno, pero por ahí estoy, por ahí estamos. Esto sabe para matizar el asunto. O sea, ¿qué es lo que me da fuerza? Sí, la posibilidad que he encontrado en un país total y absolutamente opuesto a lo que es mi cultura, a lo que soy yo, de brindar sustento y apoyo a mi mamá que la tenemos a no sé cuántos kilómetros de distancia. Por Venezuela y por Venezuela nosotros seremos inflexibles e imparciales. Y siempre diremos lo que estamos viendo, no matter what. Es decir, siempre diremos lo que estamos viendo, bien sea de griegos o troyanos, de oposición o de gobierno, porque al final lo que nos importa es el país y sus ciudadanos, los venezolanos. Y los que vienen atrás, Belén, o sea, la gente joven que se queda allá, las que no tienen posibilidades. Hay jóvenes que tuvieron oportunidad de salir. Ayer estaba leyendo, por cierto, el artículo de el hijo menor de una amiga que también le tocó venirse a Portugal. Y el tema es el mismo, o sea, yo pensé que era alguien de mi misma edad escribiendo sobre el tema, un niño de 17 años escribiendo sobre el exilio con un sentimiento y un dolor desgarrador. Y yo decía, mío, pero ¿por qué nos han hecho esto? Porque lo sufren igualito. O sea, Cariño, hemos terminado. Bueno, Estuvo por hoy.
Estuvo intenso, pero me siento bien, porque cuando uno habla, cuando uno saca las cosas que tiene por dentro, se siente bien. Claro, de vez en cuando hay que hacerlo. Y me encantaría poder cerrarlo gritando al unísono, Maduro, ya tú sabes qué, pero no podemos. No. ¿Cómo lo diría yo en alemán? Ajá, Scheiße Maduro. Ajá, ¿viste? Eso queda perfecto. Eso queda perfecto en el cierre. Seguimos con ustedes en nuestro próximo podcast en el que encontraremos algún temilla interesante para conversar. Un gusto, mi querido amigo Dante. Hasta la próxima, Belén. Amigos, chao.